Bien, el tema sobre el que me toca hablar a mí inicialmente es el tema de concentración de mercado. Voy a tratar de dar una perspectiva general, todo lo general que pueda ser, y dado que tenemos un público interdisciplinario, eso implica que inicialmente los que sean economistas me tienen que aguantar repetir algunas cosas que vieron 20 veces. Pero bueno, no hay más remedio. Primero, déjenme ser moderadamente cuidadoso con el uso del término mercado. Y voy a tratar de usar ese término homogéneamente a lo largo de la presentación, pero es peligroso, es un término que uno usa para referirse a varias cosas. Entonces, en principio, cuando hablamos de compras públicas de cualquier tipo, de cualquier especie, estamos hablando de una transacción y por definición esa transacción ocurre en un mercado. Eso pasa tanto si yo voy a hablar de un producto estandarizado, ¿sí? Como puede ser comprar una resma de papel para una oficina, eso lo puedo hacer yendo a una librería también, muy claro el mercado en el que estoy, como cuando hago una contratación de una obra pública muy compleja. Y si uno sube el grado de complejidad lo suficiente, lo más probable es que el mercado esté limitado a esa transacción. ¿Sí? Pero bueno, entonces lo que va a cambiar es el mercado en el que la transacción se realiza, pero la transacción se realiza siempre en alguno, ¿sí? De los mercados. Entonces, si miro los mercados, inicialmente lo vamos a hacer en términos muy generales. Hablar de transacciones, de circunstancias o de características tan distintas, lo que hace es llevarnos a pensar que esas transacciones se van a realizar en estructuras de mercado, en mercados que en sí mismos van a ser muy, muy diferentes. ¿Sí? Y para analizar la concentración en esos mercados tenemos que partir de entender cuál es el mercado en el que quiero medir la concentración. Y ese es el punto inicial. Entonces, déjeme ser un poquito más explícito en esto. Primero, ¿qué es una estructura de mercado? ¿Qué es lo que entiendo yo cuando digo estructura de mercado? Bueno, lo que normalmente uno entiende cuando habla de estructura de mercado es el conjunto de características que definen cómo opera el mercado, cómo se llevan a cabo las transacciones en el mercado y determinan en cierta forma el resultado de esas transacciones en el mercado, si el mercado funciona mejor o peor. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? Algunas son, como nos gusta decir en economía, exógenas y otras no lo son tanto, pero voy a eludir un poquito ese problema acá. ¿Cuántos compradores y cuántos vendedores hay observacionalmente en el mercado? ¿Cuántos veo que hay? ¿Cuáles son las barreras a la entrada y a la salida del mercado, particularmente a la entrada del mercado? ¿Cuán difícil es para alguien que no participa en este mercado meterse y participar en el mercado? El grado de concentración, que es de lo que nos vamos a ocupar después, si estuviéramos hablando de mercados en general, el grado de integración vertical, en qué medida hay relaciones especiales entre compradores y vendedores, porque son parte del mismo conglomerado o tienen acuerdos de larga duración. Si el producto que se transa en el mercado es homogéneo o diferenciado, cuál es el grado de diferenciación de ese producto, cuán distinto para mí es comprarle a un proveedor de comprarle a otro proveedor en términos del producto que me proveen, y cuáles son las condiciones de información en el mercado. ¿Sí? Cuánta información tienen el comprador y el vendedor sobre la otra parte o las otras partes en la transacción, el comprador sobre otros compradores, el vendedor sobre otros vendedores, compradores sobre vendedores y viceversa, y todo sobre el producto que se vende. No es lo mismo una construcción compleja que una resma de papel. La información que tenemos sobre el producto es distinta, todas las partes involucradas. ¿Sí? Bien, acá es donde pido disculpas a los economistas. Es muy común, sobre todo cuando uno empieza a hablar de un remate, de una subasta o de una licitación, que uno identifique ese remate o esa subasta o una licitación como algo recontra competitivo, algo realmente muy competitivo. La subasta lo vuelve competitivo. La competencia de pujas transmite esa imagen. Entonces, como en cierta medida el mensaje de todo lo que quiero transmitir es que eso no es cierto y que vamos a tener que ver en qué medida diferimos de una noción de competencia muy extrema, que es esa que tal vez incorrectamente se asocia a la subasta, déjenme describir qué es lo que uno normalmente entiende como esa situación de competencia extrema. Y es un mercado de competencia perfecta. Si el primero que a uno le tiran en un curso básico de introducción a la economía. El problema es que cuando uno le tiran ese modelo de mercado, normalmente no se lo define particularmente bien y no se describe tanto su rol como una especie de ideal del cual nos vamos a desviar todo el tiempo y que lo tenemos como punto de referencia más que otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo pienso cuando pienso en un mercado perfectamente competitivo? Eso que digo, las licitaciones no son normalmente.
¿Sí? Bueno, tengo un mercado que tiene 4 características centrales, y por ahí algunas más, pero estas son las 4 principales. Primero, tengo economías de escala pequeñas en relación al tamaño del mercado, lo que hace que las firmas tiendan a ser todas muy chicas. ¿Sí? Entonces, si alguien quiere aumentar la cantidad producida, en general no tiene economías de escala, o sea, no tiene ahorros de costos importantes por aumentar la cantidad producida. Al contrario, en algún punto va a empezar a tener desahorros de costos. ¿Sí? Entonces, la escala de la firma no puede ser muy grande. Cuando empieza a adquirir un peso en el mercado, se vuelve ineficiente. Después, el producto que se transa es homogéneo. No me importa si se lo compro a A o a B, es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia, el precio es lo único que me interesa. Hay perfecta información para todas las partes involucradas. Esto tiene variantes, pero en el fondo estamos hablando de un producto homogéneo sobre el que todos sabemos todo. No hay ningún problema de información de los que mencionaba antes, ni de compradores con vendedores, ni de vendedores con compradores, ni de compradores o vendedores entre sí, ni sobre el producto. No hay ningún problema de información. Y por último, no hay barreras a la entrada ni a la salida de firmas de ningún mercado, del mercado que estemos analizando, debería decir más propiamente. Entonces, las firmas van a tender a ser pequeñas porque las economías de escala no existen en términos relevantes y hay libre entrada. Entonces tengo un montón de participantes en el mercado y aparece esa expresión mágica de todos son tomadores de precios, que quiere decir que nadie tiene influencia sustancial sobre el precio que se transa, al que se realizan las transacciones. Entonces, esto me caracteriza bastante lo que yo entiendo por un mercado perfectamente competitivo. Y ahí aparece la magia de decir, ese mercado funcionaría maravillosamente bien. Unos bemoles teóricos dando vueltas atrás, pero en el fondo uno dice, bueno, si tengo comportamiento tomador de precios por parte de todo el mundo, aparece la fórmula mágica de decir, el precio va a igualar al costo marginal de todo el mundo. O sea, cuando todo el mundo va a elegir qué cantidad provee en el mercado en función del costo de proveer una unidad adicional, el precio lo toma acomodado y simplemente elige cuánto producir. ¿Sí? Cuando el precio iguala al costo marginal de producción, de ahí surge el gráfico clásico de la oferta de mercado. ¿Sí? Cuando yo digo, bueno, esta es la cantidad, este es el precio al cual se provee esa cantidad además se está proveyendo un precio que es igual al costo marginal que las firmas se enfrentan para proveer. Bárbaro. ¿Sí? Se combina eso con la demanda, y la demanda que refleja, bueno, refleja la disposición a pagar de los consumidores. Si yo digo que hay una cierta cantidad para la cual el precio que puedo extraer de la demanda es este, quiero decir para los consumidores en el margen eso es lo que vale, la cantidad que se vende. ¿Sí? Entonces tengo en el margen cuánto vale para un consumidor la cantidad que se vende reflejada en la demanda, y en el margen cuánto le cuesta al sector productivo generar esa cantidad por el lado de la oferta. Encontramos el equilibrio perfectamente competitivo en ese mercado y vemos que funciona maravillosamente bien. ¿Sí? Maximiza lo que normalmente se entiende, instrumentar esto es muy complicado, como el objetivo o la medida de bondad del funcionamiento de un mercado, que es el excedente total, sumo excedente de los consumidores y beneficios de las firmas. Esa es el área que está marcada en el gráfico, y en competencia perfecta eso se maximiza porque efectivamente se elige la cantidad a la cual el costo marginal para la economía de producir esa unidad es igual al beneficio marginal que se deriva del lado de la demanda. Funciona todo bien en este mercado. Entonces el excedente total se maximiza en competencia perfecta. ¿Está bien? Si yo a través de un proceso licitatorio indujera esto, estaríamos en el mejor de los mundos. De hecho, no estaríamos acá, probablemente. ¿Sí? No habría ningún problema, pero no estamos acá. En realidad, ningún mercado está acá, ¿sí? Básicamente. Entonces, esto lo tomamos como punto de referencia. Esto es lo que uno entiende por un mercado fortísimamente competitivo que funciona de una manera que podríamos calificar, tiene algunos bemoles, pero no está tan mal, como socialmente óptimo. Nos desviamos de eso por la razón que sea, y esto puede aparecer cuando uno analiza imposición, o puede aparecer cuando uno analiza poder de mercado, como es el caso que más nos interesa a nosotros. El resultado no va a ser el del equilibrio perfectamente competitivo, va a ser otro, normalmente va a ser uno en el cual la provisión es inferior, por cualquiera, por ejemplo, de las dos razones que mencioné, y tenemos una pérdida de bienestar. Hay una brecha entre la valoración marginal de lo que se provee para los consumidores y el costo marginal para la economía de producirlo. ¿Está bien? Entonces, tenemos una pérdida de bienestar. Y en definitiva, buena parte de lo que estudiamos sobre mercados concentrados es cómo hacer que esto se achique. Anularse, imposible. ¿Sí? Porque estamos en mercados que no están caracterizados por las 4 propiedades que yo mencionaba al principio. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros vamos a hablar de contrataciones públicas.
las contrataciones públicas o las compras públicas ocurren en mercados que tienen por lo menos dos tipos de diferencias con el ideal que yo marqué recién. Una es sobre la característica estructural del mercado y otra es sobre el procedimiento a través del cual se realiza la contratación. Entonces, no vamos a estar hablando de mercados perfectamente competitivos, sino en general de mercados concentrados, que hay que ver cuán concentrados y según el tipo de bien, cómo aproximar ese problema de concentración. Y después son mercados en los que la determinación del precio al cual se realiza o de los precios a los cuales se realizan las transacciones, en general es muy específico ese procedimiento y hay algún tipo de sistema de puja, es una licitación para determinar el precio. Las compras públicas no son el único mercado en el que pasa eso, pero son uno de los mercados principales en los que eso ocurre, es lo que normalmente se llama bidding market, ¿sí? Entonces, hay una forma específica que es la que nos genera esta impresión competitiva a través de la cual el precio se fija en el mercado. Y esa es una característica bastante importante para algunas conclusiones prácticas que vamos a sacar después. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Ya, dije lo que era un mercado perfectamente competitivo, eso no es lo que vamos a ver. Nos encantaría aproximarnos a eso, como siempre que uno analiza mercados concentrados. Bueno, lo que vamos a hacer es mirar estas dos dimensiones en orden. Primero, yo voy a pensar cómo piensa uno concentración de mercados que no son perfectamente competitivos. Y después nos vamos a ocupar de en qué medida lo que dijimos antes, lo que vamos a, para ese punto, haber dicho antes, en términos de cómo piensa uno la concentración en mercados que no son perfectamente competitivos, en qué medida vale, en qué medida se aplica, y después vemos qué pasa con mercados que funcionan mediante licitaciones. Bien. Perdón, yo me olvidé de decir esto. En el cronograma original figura un tiempo para preguntas después. Por favor, no se guarde nadie una pregunta. Nos vamos a olvidar todos lo que dije, así que es mucho más práctico. Si alguno tiene una duda, por favor, o algún comentario que lo haga en el momento que se le ocurra, ¿sí? Bien, entonces, nosotros nos vamos a ocupar, primero hablo de mercados en general, me olvido de las licitaciones por un rato. Entonces, miro mercados que no son perfectamente competitivos, competencia imperfecta. Competencia imperfecta es toda competencia que no es perfecta, o sea, casi toda competencia. Entonces, tenemos una situación en la que no se cumple por lo menos una de las características que habíamos descrito antes, ¿sí? Que eran muy pocas economías de escala, muy escasos o nulos problemas de información, libre entrada y salida, lo que nos llevaba a firmas específicamente pequeñas. Cuando pienso en estructuras de mercado alternativas a la competencia perfecta, o sea, formas de estructuras de mercados de competencia imperfecta, los casos más usuales que uno observa en el mundo real y cuando abre un libro de texto, y en este caso sí hay coincidencia entre las dos cosas, son el monopolio o monopsonio, y en muchos casos de compras públicas el sector público es casi monopsonista, ¿sí? El oligopolio o el oligopsonio o la competencia monopolística. Lo que voy a decir después vale para cualquiera de esos casos, porque en el fondo lo que quiero aproximar es cómo hace uno para evaluar la concentración en un mercado que funciona de alguna de estas maneras, ¿sí? Cualquiera de ellas, no interesa mucho. Entonces, mi punto de partida es, tomo un mercado, hay N firmas, N mayúscula es el número de firmas que operan en ese mercado. Entonces, ¿con qué me encuentro normalmente cuando tengo competencia imperfecta? N es muy chico, hay firmas grandes, hay firmas que tienen influencia relevante sobre el valor que toma el precio en el mercado. Y a eso lo esas firmas que tienen influencia relevante sobre el valor que toma el precio en el mercado, además, a diferencia de las que teníamos en el paradigma extremo de competencia perfecta, tienen lo que se suele llamar poder de mercado, que es tener la capacidad de cobrar un precio por encima de su costo marginal, idealmente. ¿Sí? Entonces hay una brecha positiva entre precio y costo marginal, ganan plata en el margen. Y acá en estas dos referencias mencioné tres cosas que no definí bien. Una es mercado. ¿Cómo defino el mercado? Yo partí acá de decir muy alegremente, hay N firmas en el mercado. Bueno, ¿cómo sabe, en un caso real, cómo sabe uno cuál es el mercado en el cual tiene que contar las firmas que operan? Esa es la primera pregunta. Después dije, hay concentración, pero bueno, eso quiere decir que hay firmas grandes. Hay una forma un poco más precisa de expresar la misma idea. ¿Qué quiere decir firmas grandes? Cuando un mercado tiene en mayor medida el problema de concentración, si es que la concentración es un problema, que otro. Como definimos la concentración e idealmente cómo la medimos.
vamos a ver que es fácil en mercados en general, es más complicado los mercados en los que suelen ocurrir las contrataciones públicas. Y después, ¿cómo medimos? Este no es un problema tan especial de los mercados que vamos a ver. ¿Cómo medimos poder de mercado? Fácil, tengo que medir la brecha entre el precio y el costo. Sencillo. De decir, no de hacer. ¿Sí? Una pregunta. Sí, por favor. A partir de, cuando vos hablas de monopolio, ¿a partir de qué porcentaje del mercado vos lo considerás como monopolio en una región determinada? No va a haber, eso es un acuerdo completamente práctico. La verdad es que no importa mucho. Desde el punto de vista conceptual, el monopolio es un caso tan puro como el perfectamente competitivo. Hay una firma. Con lo cual, no importa mucho el término monopolio, y yo vengo de un país en el cual se ha bastardeado muchísimo últimamente ese término, técnicamente es muy preciso y se lo suele expresar con otro significado. Es el significado de que hay firmas muy relevantes, con un poder de mercado muy significativo. Yo creo que adjudicarle la palabra monopolio no me hace ninguna diferencia. Claro, pero ¿cuál es el poder relevante? Esa es otra historia. Sí, sí, sí. Porque, a ver, yo puedo con un 50 o 60% del mercado puedo tener un poder relevante. Sí. Y eso, pero hay legislaciones que consideran un poder relevante, por decirte, 70, 80, hay otras menos, ¿verdad? Es que, personalmente, hay dos dimensiones en las que pensaría que no hay que condicionar, dejar de condicionar, que el porcentaje en abstracto no transmite mucha información. Yo puedo tener el 60% de participación de mercado, pero cómo se reparte el otro 40% es muy importante. Si yo tengo el 60% y el otro 40% lo tiene un solo rival, okay, es un mercado en el que el 60% transmita la información de que yo solo estoy en una circunstancia en la que afecto el resultado de equilibrio de manera muy relevante. Y otra cuestión, y hablar de contrataciones públicas es bueno en ese sentido, pensar que yo tengo una participación de mercado muy relevante. A ver, esto va a aparecer después. Nos presentamos a una licitación, es muy competitiva la licitación, gané yo y yo tengo una participación del 100%. Entonces, me dice ese 100% que la situación es tal que yo tengo un poder de mercado muy grande. No, porque yo competí muy fuerte en la licitación. Tal vez, estoy poniendo un caso posible. Entonces, esos dos elementos, con eso que quiero decir, hay un elemento que es que en realidad la participación de la firma más importante transmite información parcial, y eso ahora va a aparecer un poco. Y la otra es que la conclusión depende un poco del mercado también, de las características del mercado. Sí. Perdón, Sí. si me permitís. Como bien decía Leandro, depende de cada mercado. También en economía se analiza la competencia en el mercado y la competencia por el mercado. O sea, un poco lo que decía Leandro recién. ¿Dónde haces esa competencia? Si la haces para que accedan a un mercado particular o si también la fomentás en el mercado en particular una vez que, por ejemplo, ganó la licitación y se vuelve el 100%. Eso también genera, si vas a hacer otra licitación similar en los próximos 4 años, ya las condiciones de tu mercado cambiaron, porque tuviste una empresa que fue el 100% de ese mercado durante 4 años, digamos. También. Bueno, entonces ahora déjeme pasar muy poco tiempo con estas tres definiciones. En general, otra vez, uno va a tender todo el tiempo a irse a contrataciones públicas, pero todavía no estoy ahí del todo. Entonces, mercados en general. ¿Cómo hace uno para definir un mercado? Y es una cuestión muy relevante desde el punto de vista empírico. La gente que hay varios por acá que han trabajado en defensa de la competencia saben que es el primer problema. Tenemos que evaluar una fusión, es buena o mala, y bueno, ¿cuál es el mercado? ¿Sí? Entonces es una cuestión, no solo es una cuestión de contenido crucialmente empírico, sino que es una cuestión bastante empírica a la hora de definirlo también. No es algo que uno pueda resolver en un modelo abstracto. ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la idea a través? Déjenme hablar un segundo nada más de la idea que se usa normalmente en defensa de la competencia para definir mercados. Y es, a ver, yo tengo, en general, la vida no es tan sencilla como para decir este es el mercado de este producto. Hay una variedad de productos y los productos son sustituibles entre sí, caso más fácil para los consumidores. ¿Sí? Entonces, uno va a tener productos que son sustitutos más cercanos y más lejanos del producto que estoy evaluando. ¿Cuán cercano tiene que ser un sustituto para estar dentro del mismo mercado y cuán lejano tiene que ser para no estar dentro del mismo mercado? En algún lugar hay que fijar un corte. ¿Sí? Entonces, déjenme pensar en un ejemplo. Yo me dedico a producir mermeladas dietéticas. ¿Sí? Entonces,
estoy operando en el mercado de mermeladas dietéticas, pero las mermeladas dietéticas son un sustituto cercano de las mermeladas regulares o no. Y bueno, no sé, depende de la demanda, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. No pensaría, probablemente que sí. Ahora, imaginemos que yo concluí que las mermeladas regulares están en el mismo mercado que las dietéticas. No sé, si estoy en Argentina diría el dulce de leche, en otras dimensiones sería, no sé, la manteca de maní. ¿Son sustitutos de esas dos mermeladas lo suficientemente cercanos para concluir que están en el mismo mercado? No. Bueno, eso no lo puedo resolver en el pizarrón. No lo sé, es una cuestión de cuál es la elasticidad de sustitución de la demanda, cuán sustituibles son para los compradores esos productos. ¿Qué es lo que se hace en defensa de la competencia? ¿Y qué sería un ideal para tratar de replicar en mercados en los que vamos a ver no es fácil de replicar esto? Lo que se suele hacer es algo muy pragmático, y es lo que se suele llamar test de monopolista hipotético o small but significant non-transitory increase in price. ¿Sí? O sea, el test de un incremento de precios pequeño pero significativo y no transitorio. ¿Sí? ¿Qué hace uno? Dice, bueno, a ver, empiezo por un mercado muy chiquito, mermeladas dietéticas. Es más, podría decir mermeladas dietéticas de frutos rojos, para ser más específico. Digo, imaginemos que ese mercado es monopólico, pero ahora monopólico en el sentido literal del término, ¿sí? El técnico. Entonces, ese mercado monopólico, si ese mercado fuera monopólico, es hipotético este monopolista, esa firma monopólica ganaría dinero aumentando el precio del valor corriente en un cierto porcentaje, que definimos de una manera moderadamente arbitraria, 5%, 10%, no mucho más. ¿Le convendría a esa firma hipotéticamente monopólica subir precios? Bueno, si yo no me olvidé de ningún sustituto cercano en ese mercado, la respuesta va a ser que sí. Tengo margen para subir precios porque los consumidores no pueden sustituir mucho. Si me olvidé de sustitutos cercanos, la respuesta va a ser que no, porque entonces los consumidores en cierta medida tenderían a derivar su consumo hacia esos sustitutos cercanos que yo me olvidé de incluir. Entonces, seguramente si empiezo con mermeladas dietéticas de frutos rojos, el test me va a dar un resultado negativo y voy a tener que incluir el próximo o más cercano sustituto, que sería mermeladas dietéticas de otras frutas. Y después incluiría las regulares y después vaya a saber hasta dónde uno llega. Hubo un caso en Argentina de este tipo y hablaban del queso crema también. Al final no. Pero bueno, quiero decir, hay un test que se suele hacer, que se suele aplicar, particularmente a la hora de evaluar fusiones en defensa de la competencia, que sigue este proceso iterativo. Empiezo con algo que yo sé que es más chico que el mercado y en algún momento este test me va a dar la respuesta afirmativa. Un monopolista querría subir precios. Y ahí sigue el límite del mercado. Lo mismo que yo hablo en términos de productos, se puede hablar en términos geográficos. ¿Sí? Producto en un territorio es otro producto si está en otro territorio. Otra cosa que para nosotros va a ser, este es un test que intenta reflejar una de las dimensiones importantes a la hora de definir mercado, que es sustituibilidad por el lado de la demanda. ¿Sí? En un mundo ideal yo tendría un sistema de demanda de los consumidores econométricamente estimado como para responder a esta pregunta B. Eso es un mundo ideal. Pero lo que trata de reflejar este test es sustituibilidad por el lado de la demanda. Otra característica que para nosotros por ahí va a ser más relevante que en el caso general es que haya sustituibilidad por el lado de la oferta. ¿Sí? O sea, si yo subo el precio de cierto tipo de mermelada lo suficiente, alguien que está produciendo, ¿cuál es la transición que tiene que realizar? ¿Cuánto va a tardar alguien que está produciendo un sustituto cercano a la mermelada para pasar a producir mermelada? ¿Sí? Entonces, lo que intento reflejar en mi definición pragmática, práctica de mercado, es sustituibilidad por el lado de la demanda, y sustituibilidad por el lado de la oferta. Y esas dos ideas nos las vamos a llevar. La posibilidad de tener esta forma de computar concentración. Es una forma de computar concentración que idealmente uno usaría si no tuviera más remedio. ¿Por qué? Porque el mismo valor puede representar situaciones muy distintas. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría tener 4 firmas en el mercado, la 1 y la 2 con participaciones del 40%, la 3 y la 4 con participaciones del 10%. Este segundo mercado es muy diferente del primero. ¿Sí? En el primero la firma 1 tenía el 70% y era una firma dominante, las otras 3 eran chicas. En el segundo mercado la firma 1 y la firma 2 tienen una participación muy importante, pero no son dominantes por sí solas, ninguna de las dos. Y en los dos casos el CR2 da 0,8. Entonces, no sé muy bien qué es lo que me estoy llevando si no incorporo información sobre las firmas que tienen en nuestra representación índices superiores a 2. O sea, mirar las dos firmas más grandes puede no transmitir información ni sobre cómo se reparte el mercado de esas dos firmas más grandes, ni cuál es el peso relativo de las otras firmas, las que estoy dejando afuera. ¿Cuándo uno usaría esto? Cuando tiene participaciones de mercado de ciertas firmas,
el resto está muy atomizado, o cuando sabe algo sobre ese mercado que yo no puedo decir en general. ¿Sí? Pero en principio, en términos generales, no es un gran índice. ¿Sí? ¿Cuál es el índice que se suele usar? El más común. El más común no es casi. Este sí tiene una participación dominante del mercado. Es el índice de Herfindahl o Hirschman-Herfindahl, que lo que hace es sumar las participaciones de mercado, pero al cuadrado. Entonces, le otorga un peso al... Primero, usa información sobre todas las participaciones de mercado, no una sola. Y segundo, otorga una ponderación diferente según el tamaño de firmas, de manera tal que la asimetría quede reflejada, el reparto asimétrico quede reflejado. Un comentario sobre el índice de Herfindahl, sobre todo si van a abrir algún caso de defensa de la competencia alguna vez. Yo estoy tomando las participaciones como números entre 0 y 1. En la práctica es muy común tomarlos como números entre 0 y 100. Entonces, para mí el índice de Herfindahl va a ir de 0 a 1 y para esa práctica va de 0 a 100 al cuadrado. Ese es un reescalamiento. Entonces, este índice en competencia perfecta me da 0. Las participaciones de mercado de las firmas en el límite de competencia perfecta son inexistentes. El monopolio da 1. 1 al cuadrado. Ese es el caso máximo de concentración. Si llego a tener un mercado simétrico, o sea, si la participación de cada firma es 1 dividido por el número de firmas, las firmas son idénticas, producen todas lo mismo. Yo lo estoy tomando en cantidades, podría ser en valor. ¿Cuánto me da el índice de Herfindahl? N veces las participaciones de cada firma al cuadrado. Cada firma tiene una participación de 1 sobre n, entonces tengo n por 1 sobre n al cuadrado, que da 1 sobre n. O sea, si las firmas son simétricas, el Herfindahl es 1 sobre el número de firmas. Más firmas cae la concentración. Esa era una de las dos cosas que yo quería. Si tenemos más firmas, la concentración tiene que ser menor. Y no voy a pasar mucho tiempo justificando esto, déjenme simplemente a través de un ejemplo decir que la segunda característica que yo quería que el índice tuviera, que es que dado el número de firmas, un reparto más asimétrico hiciera subir la medida de concentración, también se cumple en este índice. O sea, esto se puede comprobar. Si el mercado es más asimétrico en el sentido de que yo tomo las participaciones de las firmas y las vuelvo más distintas, el promedio de las participaciones es fijo, por definición, entonces yo las vuelvo más distintas a las participaciones, esto se suele llamar mean preserving spread, para los que tuvieron que sufrir esto en finanzas, eso eleva el nivel de concentración. Es muy fácil verlo con dos firmas. Visualmente, imagínense que en el eje horizontal mido la participación de la firma 1, de 0 a 1. ¿Ven? Entonces de complemento, 1 menos la participación de la firma 1, la participación de la firma 2. Entonces, en el extremo izquierdo tengo monopolio de la firma 2. La firma 1 tiene una participación 0. En el extremo derecho tengo monopolio de la firma 1. La firma 1 tiene participación 1 y la 2 tiene participación 0. En los dos casos el índice de Herfindahl da 1. A medida que me aproximo a la participación igualitaria, que es que alfa 1 sea un medio y alfa 2 también, ¿sí? El índice va a decrecer tanto por izquierda como por derecha. Esto de nuevo se generaliza más de dos firmas. Si yo tengo un mercado repartido más asimétricamente, la medida de concentración me da más grande también. Esta es la medida más usual, lejos. Si uno puede usar esta, la práctica usa esta. Podemos discutir después si es la mejor, según algún criterio adicional a los que yo mencioné, y hay otros candidatos, pero en el fondo la práctica está muy guiada por esta medida de concentración. Lo que me quiero llevar es que es una medida de concentración basada completamente en participaciones de mercado. ¿Sí? Tanto la mala como la buena. Las dos que vimos son medidas de concentración basadas en participaciones de mercado. En tener información sobre las participaciones de mercado y en creer que las participaciones de mercado transmiten la información relevante. Y eso para algunos casos de compras públicas no es tan cierto. ¿Sí? Bien. Y por último, poder de mercado. Esto lo digo rápido porque de nuevo en compras públicas es distinto de es lo mismo que en mercados en general. De nuevo, ¿qué es conceptualmente poder de mercado? Es tener la capacidad de cobrar un precio por encima del costo. Si estuviera en un mercado perfectamente competitivo no podría hacer eso. Entonces, si la definición de poder de mercado implica que yo debería, para tener poder de mercado, tener la capacidad de tener una brecha positiva entre precio y costo marginal, cualquier medida de poder de mercado debería tomar esa brecha como punto de partida. La más común es lo que se suele llamar el índice de Lerner para una firma I, que es la brecha entre precio y costo marginal sobre el precio, como porcentaje de precio. Sí, es una.
podríamos haber tomado otro porcentaje. Este sería el índice de Lerner o la medida de poder de mercado como porcentaje de brecha entre precio y costo, por porcentaje del precio representado como brecha entre precio y costo, para una firma Y. Si estoy en un mercado completamente simétrico, todas las firmas van a tener el mismo poder, pero hay muchos mercados, la mayoría de los mercados no son simétricos, y entonces a veces para saber cuánto poder de mercado hay en una industria específica, lo que se suele hacer es tomar un promedio ponderado de los índices de Lerner individuales para obtener un índice de Lerner de la industria, un promedio ponderado de los LIs donde el ponderador es la participación de mercado. ¿Sí? Si tengo una firma con el 60%, en el promedio del poder de mercado de la industria esa firma lleva el 60% del peso. Entonces, este promedio ponderado de los índices de Lerner individuales es el índice de Lerner de la industria. ¿Cómo obtener este índice empíricamente, o cómo medir esto empíricamente? Es un problema grande de organización industrial, que se suele... Hay gente que hace econometría sofisticada y lo trata de aproximar. Se puede hacer algo, pero hay que tener mucha información para poder hacer algo de eso. Conceptualmente, de nuevo, acá no vamos a decir nada distinto cuando uno habla de compra. Básicamente lo mismo. Bien, una cuestión importante, que por ahí es importante para nosotros pensando en compras públicas después. Concentración y poder de mercado. Uno sospecha que tiene una relación directa. ¿Sí? Más concentración, más poder de mercado. Y más poder de mercado implica que el triángulo de pérdida de bienestar es más grande. Hay una brecha más grande entre precio y costo. ¿Sí? Entonces me alejo del mejor resultado posible. ¿Es cierto eso? A ver, ni. Empiezo por la parte negativa de la respuesta. Los dos, la concentración y el poder de mercado, son resultados de cuál es la estructura del mercado. Son dos resultados, no es como lo mido. Pero el poder de mercado es muy distinto. Según, en particular, de nuevo, de un monopolista que optimiza, el poder de mercado es muy distinto según la elasticidad de la demanda que enfrenta. ¿Ven? Un mercado con demanda más elástica termina reflejando un poder de mercado inferior, a pesar de que el grado de concentración es constante. Tengo un grado de concentración igual entre monopolios, pero distintos poderes de mercado. Entonces, no es una asociación muy limpia entre concentración y poder de mercado. Otros ejemplos. Imagínense que tengo un duopolio simétrico. Y acá uso una referencia a lo que para la gente que estudia mercados concentrados es modelos estándar de oligopolio. ¿Sí? Hay dos paradigmas grandes para modelar oligopolio, que es pensar que las firmas oligopólicas compiten en precios o que las firmas oligopólicas compiten en cantidades. ¿Qué quiere decir competir en precios? Bueno, uno piensa que la variable que eligen las firmas esencialmente es el precio y de la demanda surge la cantidad que cada uno va a vender. O uno piensa que la variable en la que las firmas compiten es la cantidad y de la demanda surge el precio que van a cobrar. Idealmente uno los puede pensar como competencia en distintos horizontes temporales. Cuando elige cantidades en realidad está eligiendo capacidades de producción, cuando elige precios es una decisión más del día a día. ¿Sí? Pero esas dos formas de aproximar el problema de oligopolio clásicamente dan resultados muy distintos en términos de concentración si uno piensa en duopolio simétrico. Duopolio simétrico me dice que la medida de concentración en Herfindahl es 1/2 en cualquier duopolio simétrico. Es un medio. Ahora, si uno toma dos firmas que tienen costos iguales y enfrentan una demanda de producto homogéneo y un costo medio constante C, costo marginal es constante, no hay rendimientos a escala crecientes ni decrecientes, ni ahorros ni desahorros de escala, todo planchado. Si la competencia es en precios, se lo suele llamar a la Bertrand, el precio va a terminar siendo igual al costo. Muy parecido a un remate. Y el poder de mercado va a ser muy chico, en el extremo teórico 0, para un Herfindahl de un medio. Y si uno elige el otro modelo de mercado, si uno está pensando que las firmas eligen cantidades simultáneamente y el precio surge de la demanda, hay toda una derivación de qué es lo que debería pasar, pero lo importante para nosotros es que el precio va a ser superior al costo. Entonces la medida de poder de mercado va a ser positiva. O sea que tengo, según la forma exacta de competencia oligopólica, concentración un medio, pero poder de mercado positivo o nulo. Otra vez, nada más que para enfatizar que depende. Que la medida de poder de mercado no está asociada uno a uno con la medida de concentración. Un último ejemplo, porque se suele mencionar. ¿Qué pasa si tengo mercados disputables? Traducción libre de contexto de markets. ¿Sí?
es un mercado disputable. Un mercado disputable es un mercado en el que hay firmas que no están operando en el mercado, pero podrían operar en el mercado muy rápido y a bajo costo. ¿Sí? No hay tantos ejemplos de esto, pero si quieren pensar en el más cercano, el transporte aéreo de pasajeros, si yo miro la ruta entre A y B, eso es un mercado normalmente. ¿Sí? Entonces la ruta entre A y B es una ruta a la que una aerolínea en un mercado desregulado que opera en A pero no vuela a B y opera en B pero no vuela a A, puede entrar muy rápido, porque está instalada en A, está instalada en B, tiene que mandar un avión de A a B si consigue el permiso y la puerta. ¿Sí? Entonces eso es bastante parecido a un mercado que uno podría considerar disputable. Entonces, no me voy a meter en la discusión sobre si el modelo de mercado disputable es relevante o no. En general es relevante, eso no quiere decir que tiene mucha competencia. ¿Sí? Entonces, uno puede pensar en algunas circunstancias que la entrada potencial de firmas en el mercado le pone un techo a cuál es el poder de mercado que una firma puede ejercer operando en ese mercado. Si el poder de mercado, si mi fijación de precios genera mucho margen precio-costo, va a haber entrada de rivales. Entonces, para evitar la entrada de rivales, cuando la entrada de rivales es muy fácil, la brecha entre precio y costo se podría mantener baja. Hay toda una discusión sobre esto. Quiero plantear la posibilidad nada más. ¿Sí? Entonces, yo podría tener, en un caso extremo, una sola firma operando, o sea, monopolio, que al final uno, y dependiendo de la amenaza de entrada potencial, el poder de mercado puede ser más grande o más chico. ¿Sí? Entonces, también hay que mirar las firmas que no están en el mercado para asociar concentración con poder de mercado. Y para dar un resultado positivo, o sea, ¿en qué circunstancias uno puede decir que la asociación poder de mercado concentración es directa? Bueno, lo más cercano que uno podría pensar es, si las circunstancias de competencia y la demanda están dadas, ahí sí puedo hacer esa asociación. ¿Sí? Por ejemplo, yo les hablaba de competencia en cantidades, lo que normalmente se conoce como competencia de Cournot. O sea, las firmas eligen cantidades y después la fijación de precios surge del mercado o del lado de la demanda. Si uno toma N firmas que tienen costos que pueden ser distintos o iguales, no interesa. Y esto es un ejercicio de trabajo práctico de un curso de microeconomía, no interesa. Lo único que quiero decir es que si uno computa el índice de Lerner de la industria en este mercado, tomo la demanda, tomo la estructura de costos y me fijo en qué medida puedo conseguir una asociación entre concentración y poder de mercado, la hay. El poder de mercado promedio de la industria es igual al grado de concentración medido por el índice de Lerner sobre la elasticidad de demanda. Entonces, H crece, L crece. Concentración más alta, poder de mercado más alto. Eso pasa cuando yo tengo el mercado como dato. ¿Sí? Cuando miro un mercado con una forma de competencia, en las mismas condiciones, ahí sí puedo hacer una asociación directa entre concentración y poder de mercado. Es muy difícil hacer una asociación entre mercados que no tienen nada que ver entre sí. ¿Sí? Depende. Bien. Concentración y poder de mercado. Ya lo dije. Un comentario final que quiero hacer sobre este tema. Entonces yo me llevo que concentración me aleja del ideal de competencia perfecta si tomo como dato el tipo de mercado, la estructura del mercado, la demanda, las condiciones de competencia. Antes de dejar mercados en general, un comentario sobre cosas que no dije, cuestiones de tiempo. Todo lo que pensé yo es estático, o sea, los costos de las firmas están dados. No es ideal porque las firmas normalmente invierten en cambiar su proceso de producción, tecnología, el desarrollo de productos nuevos. Entonces uno debería incluir consideraciones dinámicas que son importantes. Una estructura de mercado puede ser mejor o peor en función de cómo mido la concentración del poder de mercado en un momento del tiempo y también en función de qué incentivo genera esa estructura de mercado a invertir. En cambiar las condiciones de ese mercado, a reducir costos, a innovar en alguna dimensión. Bueno, todo eso se podría discutir también. No me metí en eso. ¿Sí? Bien, entonces ahora quiero dejar mercados en general y pasar a en qué medida lo que dijimos antes vale y cómo lo podemos usar si yo miro los mercados en los que suele operar una contratación pública. Hago el cambio de la primera parte a la segunda parte. Primer punto, como mencionaba antes, las licitaciones públicas. Sí, perdón. Una pregunta. Sí, A veces son medio tímidos, sobre todo al principio. Después al revés. Claro, después te matan la pregunta. Pero si alguien tiene alguna pregunta, una duda conceptual, recuerda que todos estos elementos que
Leandro está presentando ahora los vamos a ir tratando a lo largo de la presentación, entonces es importante que queden claros. No sé si alguien tiene alguna, se anima a hacer alguna pregunta. Parece que sos un genio de la explicación. Es importante ver lo que decía Leandro de la elasticidad de la demanda, precisamente lo que decía al principio también, si hay bienes sustitutos, qué tan sustitutos o no, eso es lo que se está analizando, porque depende del precio. Cuando algo sube mucho de precio, nosotros estamos dispuestos a dejar de consumirlo y consumir otra cosa que capaz no nos gusta tanto, pero hace al objetivo de lo que necesitamos. Y otros tipos de bienes son muy, lo que se llama en economía, muy inelásticos, que casi no importa. Toleramos que el precio suba más y lo seguimos adquiriendo, y lo que hacemos es dejar de adquirir otras cosas que ese bien lo seguimos adquiriendo, y eso es parte muy importante para saber cómo opera. Bien. Entonces, como decía, además de que generalmente ocurren en mercados concentrados, por lo menos eso es más común que lo contrario, la otra característica de las licitaciones públicas, de las compras públicas, perdón, y que no tuvo mucha relevancia hasta ahora, es el hecho de que se realicen a través de licitaciones. Entonces, a partir de ahora eso va a ser relevante. ¿Sí? Que usamos una forma de fijación de precios específica, puede ser mejor o peor, que puede estar introducida por razones de competencia, pero también puede estar introducida por razones de preferencia. Entonces, lo voy a tomar como dato. Se hacen así. ¿Sí? Entonces, déjenme introducir una clasificación relativamente estándar, porque de bienes que suelen ser objeto de compra pública, bienes o servicios que pueden ser objeto, que suelen ser objeto de compras o de contrataciones públicas. Porque en gran medida todo lo que dijimos se va a aplicar más o menos en función de qué bien estemos dentro de esta, qué tipo de bien estemos dentro de esta clasificación pensando en comprar, o qué servicio estemos pensando en contratar. Entonces, por ejemplo, voy a empezar por un caso extremo que creo que en nuestra región por suerte no pasa mucho. Vamos a introducir arbitrariamente, como todas las clasificaciones, 4 categorías. La primera es proyectos que involucran algún tipo de investigación y desarrollo altamente especializado. El ejemplo más claro de esto es equipamiento militar en los países en los que se desarrolla equipamiento militar nuevo. No comprar equipamiento militar ya desarrollado, sino desarrollar equipamiento militar nuevo. O uno podría pensar en cierta forma de investigación, tal vez con posible aplicación médica, pero altísimamente especializada. Esa es una categoría en sí misma. Ya después los otros casos son más relevantes para nuestra región. A ver, para adelantar un poco lo que vamos a decir después, en este caso es muy difícil desasociar el mercado de la licitación. ¿Sí? Pues es algo muy específico que no existe fuera del marco de la licitación. ¿Sí? Una segunda categoría, contrataciones en el marco de proyectos complejos con un propósito especial, que es construir un dique. Entonces, construir un dique no es que agarro un modelo de dique y con proyecto y diseño para una jurisdicción lo llevo a otro río y es lo mismo. Entonces, en este caso tengo un proyecto complejo, tengo un propósito especial, necesito gente que se dedica a eso, pero este es un proyecto en sí mismo, esa gente va a tener que trabajar para este proyecto. ¿Sí? Específicamente en tareas que incluso involucran diseño. Entonces uno piensa en obras públicas de cierta magnitud. Después, una tercera categoría, rodados, pero que uno en la contratación pública no los compra tal y como están para esos mercados. Ejemplos un poco comunes, móviles policiales o ambulancias. No son el auto estándar de acá a la vuelta. Uno puede basarse en el auto estándar de acá a la vuelta, pero hay que adaptarlo. ¿Sí? Lo mismo para una ambulancia. O uno podría pensar en alguna categoría de software de gestión. No es lo mismo necesariamente la gestión o las condiciones en una agencia pública que en una agencia privada. El software existe, pero alguna adaptación va a haber que hacer. Y en el extremo final, la última categoría es la de comprar productos estandarizados de producción y consumo habitual. Una vez más de papel.
no necesita ninguna adaptación, uno puede ir a la librería de la esquina, compra la resma de papel y le sirve. Y hay un mercado de resmas de papel fuera de lo que yo compro. Entonces, no importa mucho si uno cree que estas 4 son las categorías relevantes o debería dividirlo en 8. La verdad es que es lo mismo. Lo importante es qué es lo que va cambiando de la primera categoría a la última categoría. Y lo que va cambiando es que la especificidad de la demanda pública va cayendo. Y también va cayendo el peso de la demanda pública en las transacciones generales que se hacen de ese tipo de bienes. Entonces, en el primer ejemplo, o en el segundo más relevante para nosotros, casi nadie participa que no sea el sector público en ese tipo de construcciones. ¿Sí? Nadie hace diques, en general, fuera del sector público. Y en el extremo final, bueno, resma de papel usa todo el mundo. Entonces, la demanda pública no es la que caracteriza completamente al segmento de esas transacciones. Entonces, tenemos bienes menos específicos y bienes en los que uno espera una participación diferente de otro tipo de demandas. ¿Sí? Entonces, esto de nuevo tiene grandes arbitrariedades a la hora de clasificar, pero es útil para ver esas dimensiones, cómo van cambiando. Déjenme pensar, lo que voy a decir vale para todos los casos, pero déjenme pensar, si quiero tener un ejemplo en la cabeza, en un caso en el que el peso de la demanda pública es importante. Porque ahí es donde las diferencias, esto es un poco conclusión final, pero déjenme anticiparlo. Las diferencias entre nuestra aproximación al problema de concentración de mercado, a la definición de mercado y a la concentración de mercado, en el caso general y en el de las contrataciones públicas, esas diferencias son muchísimo más significativas si las contrataciones públicas son una parte muy importante de ese mercado. Y eso es más importante cuando estamos en las escalas superiores de esa categorización. Los bienes iniciales y no tanto en los bienes finales. Entonces voy a pensar más en esos casos, nada más que para marcar diferencias entre lo que teníamos antes y lo que viene ahora. Entonces, de nuevo, yo tengo, si pienso en una contratación pública, pienso normalmente que esa contratación funciona a través de un mecanismo de licitación o de subestimación. ¿Sí? Entonces, ¿qué características trae eso? Una lista no exhaustiva, sino adaptada a lo que nos interesa ahora. Primero, si yo tomo cada competencia puntual, como mencionábamos antes, en general hay un ganador solo. El ganador se lleva todo. Después uno puede dividir el lote, puede hacer otras cosas, pero déjenme tomar el caso estándar del ganador. Gané la licitación, no sé cómo fue la licitación, gané yo, me llevo el contrato. Me contrataron a mí. Esa es una primera característica. Segunda, la competencia en el mercado no es continua. Uno no tiene una licitación por día. Estas no son licitaciones de bonos del tesoro. No ocurren todo el tiempo. Tiene discontinuidades. Entonces, en principio, cada licitación no es una porción irrelevante del conjunto de la licitación. No estamos compitiendo día a día por un pedacito del ingreso. Cada licitación es un pedazo significativo de aquello por lo que estamos compitiendo. ¿Sí? Yo no voy a, incluso resmas de papel no las voy a comprar todos los días a través de un remate. De una licitación. Voy a hacer alguna. Tal vez termine siendo un convenio marco y haya una gran competencia. Y en parte por eso, la competencia no ocurre frecuentemente, no ocurre todo el tiempo. Cada licitación, a ver, esto exagerando y tomando un caso extremo, uno podría pensar que cada licitación es una competencia nueva, es distinta de todas las competencias anteriores. Hay varias razones por las cuales pueden estar vinculadas. En principio, déjenme tomarlo como caso prototipo. Entonces, para un mercado en el que pasan estas cosas, en el que se cumplen estas características, la pregunta es en qué medida valen las definiciones que tomamos antes de concentración de mercado, primero de concentración sobre todo y de poder de mercado. Si valiesen completamente en estos casos, terminamos acá. Todo lo que dijimos para los mercados en general se aplicaría a los mercados de licitaciones públicas y listo, pero no es el caso. ¿Sí? Esto lo mencionamos al principio. El primer peligro es que uno piense que por la forma competitiva de la licitación, uno tiende a asociar una licitación con un mercado. ¿Sí? Y esto en algunos casos puede tener sentido, pero en la mayoría de los casos no. ¿Sí? Por ejemplo, yo organizo una licitación para algo, vienen 5
5 competidores a esta licitación. Esto me dice que el mercado es más competitivo que si hubieran venido 3. La licitación de la que estoy hablando, que estoy tomando como punto de referencia, ¿qué porcentaje del mercado es? ¿En qué mercado está inscrito? ¿Por qué vinieron 5 o por qué vinieron 3? Eso es una... yo no puedo evaluar el grado de concentración de esa licitación si no sé en qué mercado está inscrita esa licitación. ¿Sí? Si yo tuviera una contratación muy compleja, muy específica, si estuviera muy arriba en la categorización, eso probablemente no sea una mala aproximación. Porque, de nuevo, esa licitación muy probablemente sea el mercado. Yo tengo que hacer una represa. No hay mucha sustituibilidad al lado de la demanda, ¿no? Voy a hacer una represa y la sustituibilidad al lado de la oferta habría que verla, puede haber un poco de sustituibilidad al lado de la oferta, pero no es que sea una represa cada 10 minutos, entonces si yo no participo en esta me voy a la otra que se hace cada vuelta. Es un mercado con muchas discontinuidades. ¿Sí? Entonces no es imposible, es más, en algunos casos es probable que esa licitación sea un mercado. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos varias licitaciones vinculadas entre sí, entonces podría seguir los mecanismos válidos para cualquier mercado, en al menos algún caso. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, licitaciones recurrentes para un bien, la historia de esas licitaciones acumuladas me puede dar una medida de participación de mercado y podría yo tratar de recurrir a algo como el test del monopolista hipotético. En este caso soy monopsonista hipotético y digo, ¿cómo puedo conjeturar en qué medida podría haber alterado yo las circunstancias? Podría haber dicho, yo fijo un precio máximo para la compra, yo podría haber bajado ese precio máximo, en vez de subirlo como monopolista, yo podría haber bajado ese precio máximo un 5, un 10%, y eso hubiese afectado el resultado de la licitación en algún sentido, la participación. ¿Sí? Entonces eso me puede transmitir un poquito de información si tengo varias licitaciones vinculadas. ¿Sí? Pero hacer eso es complicado, en general. Porque tenemos una competencia, de nuevo, en la que el que gana se lleva muy comúnmente el 100% de la demanda. ¿Está? Más que sobrevivir la idea específica del test del monopolista o transformado del monopsonista hipotético, lo que podría sobrevivir es el uso conceptual de lo que uno intentaba a la hora de definir mercado, que ese test reflejara que era sustituibilidad del lado de la demanda y sustituibilidad del lado de la oferta. Entonces, aunque uno no pueda usar el test a la hora de definir mercado, sí podría usar esos dos conceptos generales, de sustituibilidad del lado de la demanda y sustituibilidad del lado de la oferta. Sustituibilidad del lado de la demanda, por ejemplo. Bueno, acá la demanda somos nosotros. ¿Sí? Nosotros hacemos la compra pública. Entonces, si nosotros hacemos una licitación específica para comprar un bien o contratar un servicio y no le ponemos un precio máximo, bueno, está claro que no hay sustituibilidad. Si yo tuviera la posibilidad de sustituir el bien o servicio que estoy tratando de comprar, podría hacer varias cosas que en general uno podría entender. A ver, si en vez del bien o servicio A, yo puedo comprar el bien o servicio B, que no es exactamente igual, pero puede satisfacer en cierta medida la misma demanda, yo puedo hacer una licitación conjunta de A y B a ver cuál me compro. ¿Sí? O tal vez eso sea poco práctico y entonces hago una licitación de A con un precio máximo. Y si eso no funciona, hago una licitación de B. O sea, en el fondo las licitaciones están vinculadas. Pero yo, de nuevo, la sustituibilidad del lado de la demanda para nosotros está determinada, está mostrada por las decisiones del que define qué es lo que se va a comprar y bajo qué condiciones. En un mundo ideal uno diría, bueno, se hace una licitación completamente aislada, entonces está pensando en una demanda con muy escasas propiedades de sustituibilidad, y si tiene muy fácil sustituibilidad, podría hacer dos licitaciones al mismo tiempo. O sea, una gran licitación en la que se define qué es lo que compro. Pero en el fondo, a diferencia de mercados en general, la sustituibilidad del lado de la demanda surge de una definición o de una decisión que uno toma a la hora de hacer esa compra. Lo que es más importante para nosotros, porque además eso forma parte del dato con el que uno tiene que trabajar, es tal vez hablar de sustituibilidad del lado de la oferta. Es en qué medida dos licitaciones pueden formar parte del mismo mercado si están vinculadas para los que participan en esa licitación. O sea, si el que participa en A puede participar en B también y puede dejar de ganar en A y pasar a ganar en B. ¿Sí? Por ejemplo,
Imagínense que yo me ocupo de hacer las compras de oxígeno líquido para hospitales, que es un caso clásico de colusión, o sea, de paso, en un montón de jurisdicciones. ¿Sí? Si yo me ocupo de hacer las compras de oxígeno líquido para hospitales, bueno, claramente si pierdo en el hospital A, lo voy a leer, y si pierdo en el hospital A, no se hacen mensuales esas licitaciones, pero si pierdo en el hospital A en enero, puedo participar en febrero. Entonces, esas licitaciones, desde el punto de vista de la sustituibilidad de la oferta, están todas vinculadas entre sí. Por ejemplo, voy a construir un edificio en la localización A y otro que tal vez no tenga nada que ver en la localización B. ¿Hay sustituibilidad del lado de la oferta? Y bueno, si no es una construcción altamente especializada, se lo puede hacer cualquier firma constructora, sustituibilidad del lado de la oferta y sustituibilidad del lado de la demanda, con muy poca especificidad técnica. ¿Qué diferencias uno tiene con respecto a lo del caso general? Bueno, a ver, tests, uno puede tener datos históricos de compras, ¿sí? Y tratar de hacer algo parecido a un test de monopolista hipotético, pero es difícil saber si las compras se refieren exactamente a lo mismo, salvo que esté en un mercado completamente específico. Hay casos concretos, a ver, si yo licito todo lo mismo regularmente, tal vez podría hacer algo como una conjetura con respecto a qué podría haber pasado con el precio de reserva, ¿sí? Con el precio máximo. Pero si las licitaciones no son sobre exactamente lo mismo, es un poco dudoso saber si uno puede hacer eso. Lo que sí se lleva es la idea de sustituibilidad, sobre todo sustituibilidad por el lado de la oferta, para vincular licitaciones entre sí o para vincular las licitaciones con mercados, con una porción de mercado que esté fuera de la demanda pública. Bien, queda bien difuso, pero es lo que uno puede decir en términos de definición de mercado. No tiene un test pragmático tan simple como ocurría en el caso general. ¿Qué pasa si uno quiere medir concentración? Imaginemos que resolvimos el problema de saber cuál es el mercado, que no es fácil. ¿Cómo hace uno para medir concentración? Como dijimos al final de la parte en la que charlamos sobre índices de concentración, los índices que vimos se basan en la participación de mercado. Y la participación de mercado en estos mercados es problemática como medida, como base para una medida, porque estamos hablando de licitaciones y salvo que uno haga una licitación con un reparto específico, gana uno solo. En caso extremo gana uno solo. Entonces, yo podría tener que A, B y C compiten muchísimo en una licitación, pero gana A y es alfa A es 1 y alfa B y alfa C son 0. ¿Está bien? En esa licitación, y esa licitación puede ser un porcentaje significativo del mercado. Entonces, eso es la idea de que la competencia en el mercado fue muy pobre. Bueno, no, esa es una idea tan mala como pensar que porque hice una licitación la competencia fue muy fuerte. ¿Sí? Entonces, lo que nos importa, como decía Mariana antes, es que la competencia ocurre en la licitación y las participaciones de mercado miden el resultado de la licitación. Y a mí me interesa la competencia en la licitación. Me interesa la competencia ex ante, la competencia por el mercado, no tanto lo que pasa después, en este tipo de mercados. ¿Sí? ¿Cómo hace uno para medir eso? Bueno, no hay otra. ¿Cómo? Acá estamos tratando de ver qué se puede hacer. A ver, de nuevo, ¿por qué me importaba la participación de mercado? Veamos eso. ¿Sí? Para tratar de encontrar un sustituto. La participación de mercado cuando la participación de mercado no me transmite buena información. ¿Para qué quería en un mercado común medir la participación de mercado? Bueno, porque mayor participación, o mucha participación, una participación muy alta, me transmite la idea, no la definimos bien, de que hay una posición dominante de esa firma en el mercado. Y que la firma tiene más peso en el mercado cuanto mayor es su participación. Eso no lo podemos tener acá. Conceptualmente, lo mejor que uno puede tratar de conseguir es algo parecido a la probabilidad de ganar. O sea, esta firma en una licitación más pesada, más importante, en la medida en que todos creamos que la probabilidad de que termine ganando va a ser más alta. ¿Sí? La sospecha que tenemos es que va a terminar ganando esa firma con muchísima, en cualquier caso más o menos normal, bueno, esa firma es dominante. ¿Sí? Entonces, si uno pudiera medir la probabilidad de ganar, estaríamos con el problema resuelto. Hay varios problemas para medir la probabilidad de ganar, como se imaginarán. No es que esto es no sé, tiramos dados y vemos cómo salen los números. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para medir la probabilidad de ganar?
Bueno, y esto se ha usado, pero parte de un supuesto importante. Si yo tengo un mercado que es aproximadamente simétrico, el número de oferentes es algo como lo que se suele llamar un estadístico suficiente. Me transmite toda la información que tengo que usar. ¿Sí? O sea, si yo creo que las firmas son parejas y hay 3 firmas, bueno, es como pensar que cada una tiene una probabilidad de ganar de 1/3. ¿Sí? Pero eso parte de suponer que las firmas son parejas. La verdad es que es muy difícil, es un caso muy extremo. Por lo menos parte de pensar que esa no es una aproximación muy mala de la realidad. ¿Sí? A ver, uno podría tener otra evidencia, enseguida menciono algo, que induzca a pensar que las firmas son parejas. Como principio general, no parece una gran idea. Entonces, si yo tengo que la licitación se repite en el tiempo, o tengo licitaciones, aunque no necesariamente estén referidas a lo que voy a comprar ahora, en las que participan los mismos oferentes, puedo ver la historia éxito de cada uno de esos en las licitaciones y usarla para estimar la probabilidad de ganar en esta licitación. Hay casos en los que no es una mala aproximación, pero eso implica, en un extremo conceptual, implica que yo supongo que las licitaciones se hacen en las mismas condiciones de costos y las licitaciones no necesariamente se hacen en las mismas condiciones de costos, son distintas. Algunas firmas pueden tener una ventaja en una licitación y no en otra. Y otra cosa que suele afectar estos procesos en los cuales los mismos oferentes participan en distintas licitaciones por algunos bienes es que haber ganado la licitación anterior mejora mi posición en esta licitación. Que es un problema importante, sobre todo a la hora de tratar de inducir gente a participar en las licitaciones. ¿Sí? Entonces, hay muchos ejemplos, déjenme mencionar uno más bien sencillo. Tengo un banco que podría ser público o privado que tiene requisitos legales de guardar documentación. Guardar documentación es llevar papeles de un depósito. ¿Sí? No es un proceso de licitación muy sofisticado, lo que necesito es que se lleven mis papeles a un depósito. No es un bien que haya que diseñar demasiado. La firma que ganó, el depósito que ganó, tiene una ventaja enorme sobre un competidor. El que ganó el año pasado tiene una ventaja enorme sobre cualquier competidor este año, porque no tiene que mover los papeles. Ese es uno de los costos principales. Listo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo fue la historia? ¿Y es relevante o no? Bueno, acá tengo un vínculo entre el resultado anterior y lo que pasa ahora, que me hace que las licitaciones hayan cambiado. No puedo suponer que las licitaciones se hacen en las mismas condiciones de costos, ¿no? Ese es un buen ejemplo para retomar la pregunta de Santiago, en el sentido de que capaz que hay 100 empresas que proveen este servicio que describía Leandro, y vos podés decir a priori que no hay una estructura oligopólica o monopólica de ese mercado, pero cuando a la segunda licitación ya cambió, ¿no? Pero por eso el 70 al 80% a veces es complejo. Ese ejemplo que vos dijiste, o sea, es súper práctico, a mí me pasó. Cuando iba a hacer la licitación para el archivo, obviamente pensé en esa situación, ¿verdad? Y venía ganando la misma empresa siempre. Entonces yo le puse un requisito adicional a la empresa, que cuando yo le diga, cuando termine el contrato, en su oferta tenía que devolver al lugar que yo le indique. Entonces eso me abrió la competencia. Pero lo mismo, bueno, entonces porque justamente nosotros estamos abriendo un archivo nuestro, ¿verdad? En la institución. Pero era la forma, porque si no es cierto lo que decís, se convierte en una situación en la cual siempre gana la misma empresa. Pero hay formas de destrabar esas cuestiones, ¿verdad? Podría dividirlo en lotes, porque digo, es más, pero a vos como administrador tampoco de repente, o sea, medio te asusta la posibilidad de sacar 500.000 expedientes y llevar a otro lado. Pero, o sea, todas esas variables vos las analizás al momento de... Pero por otro lado decís, bueno, es la única forma de mejorar mis precios y de trabajar la competencia. Entonces poner la obligación de que te vuelva al lugar que vos le indiques. Sí, eso normalmente la gente con la que hablaba que tenía ese problema, la dificultad que tendría en ese caso era convencer a su jefe de que eso no era ineficiente, y lo cual es cierto, ¿para qué vamos a andar moviendo los papeles, no? Genera un aumento de costos y convencer de que eso tiene un valor, a pesar de que es efectivamente un aumento de costos, tiene un valor a la hora de competir. Totalmente de acuerdo. Pero no deja de ser un elemento más en la
la negociación para obtener un precio menor al precio del mercado. Si no, la gente que era difícil de convencer, gente que no estaría acá. No le preocupa la forma de la contratación. Perdón, tengo una pregunta. En general, uno mide la concentración de mercado tomando en cuenta, digamos, la participación, tomando en cuenta el valor que cada contratista gana en el transcurso de un tiempo. No sé si es adecuado o también se debe ver el número de contratos que se ganan. Es que en ciertas categorías tenemos y hemos visto contratistas que también por su, digamos, su experticia o su modelo de negocio tienen que ganarse pocas licitaciones muy grandes, y hay otros que ganan muchas de las pequeñas. Me pregunto si es relevante analizar el segundo caso, el de proveedores que se ganan muchas de esas licitaciones pequeñas, o si solamente deberíamos concentrarnos para estos estudios en una concentración por monto. A ver, desde el punto de vista conceptual, entiendo que las licitaciones, o las grandes o las pequeñas, tengan características diferentes, pero si la firma que participa en las licitaciones grandes podría participar en las pequeñas, bueno, eso probablemente sea cierto. No sé si es cierto lo contrario. Si pudiesen esas firmas participar en las licitaciones grandes, a nivel abstracto yo no vería necesariamente una buena razón para separar las licitaciones, porque otra vez me interesa ver cómo están pensando en qué licitaciones participar específicamente, y para eso uno debería, otra vez en abstracto, ver el abanico de posibles decisiones de participación de la firma. Después una buena pregunta es por qué surge la especialización, pero en términos de la definición de mercado y a la hora de medir la concentración, si pudiesen cualquiera de ellas participar en cualquiera de los dos casos, propendería a pensar que están en el mismo mercado. Pero mi pregunta va más relacionada a que, y lo vemos en el caso de acuerdos marco en Colombia, tenemos ya un mercado definido en cuanto a quiénes son los proveedores de ese acuerdo, es decir, un número, digamos, indeterminado en principio de oferentes posibles. Reducimos y decimos no, al Estado le van a vender estos 20 proveedores. Esas medidas, mi pregunta va hacia esas medidas que tenemos para identificar si un mercado está concentrado o no. Y porque nosotros lo hacemos en Colombia, a veces identificamos que hay proveedores dentro de ese acuerdo que ganan muchas licitaciones, como digo, pequeñas. Sí es relevante preocuparse porque eso suceda, es decir, por una concentración no en el valor de las compras o de las ventas para ellos, el número de órdenes de compra que se ponen. No, perdón, había entendido mal la pregunta. No, ahí está, otra vez también desde el punto de vista conceptual no vería por qué no tomarle valor. Sí, definitivamente. O sea, el número de licitaciones no transmite tanta información. No conozco el caso, pero en un extremo, si uno pensara que por alguna razón, que no entendería, se hace una licitación grande o varias pequeñas de lo mismo, el valor es relevante. Sí. Para complementar con otro ejemplo de la realidad, nosotros en el banco tenemos una división de integridad y transparencia, y ahora, estos últimos meses, están pensando en empezar a observar las licitaciones pequeñas de bajo monto, porque son las que están menos escrutadas. Y entonces entienden, a raíz de una serie de protestas que han llegado al banco, que son donde las prácticas prohibidas se replican más porque se ven menos, digamos. Igual en términos de magnitud del mercado, uno entiende que es más lógico focalizar los esfuerzos en los contratos grandes, ¿no? Que te representan capaz que el 80% de tu contratación total. Pero también, bueno, en términos de las prácticas que se ven en la región, últimamente ha crecido la necesidad de también mirar un poco los contratos chiquitos. Hay empresas que tienen el 90% de los contratos chiquitos, cuántas el número de operaciones están siendo publicadas. Bueno, entonces usar información pasada tiene problemas. Esa era
la última cuestión que habíamos abordado. ¿Cómo se puede estimar la probabilidad de ganar? Y, a ver, es muy difícil hacer una receta de esto, porque eso depende mucho del mercado, como casi todo lo que vamos a decir. En todo este taller hay muy poco que uno puede decir que valga como una herramienta muy general. Si uno está tomando una licitación única, o sea, si es una licitación muy grande, no hay un mercado privado o fuera de las contrataciones públicas relevantes, ni hay muchas contrataciones públicas vinculadas, ¿qué hace? No es nada mucho mejor que tratar de hacer una de dos cosas. Una es un sondeo a la gente que sabe del mercado. Es razonablemente independiente. Hay muchos problemas de eso, y van a encontrar esa gente. Y segundo, no sería raro que la suma de las probabilidades que les dicen quienes sondean sean tales que les da más que 100%. Hay que tener una... Digo, no es necesariamente consistente lo que uno espera. Si uno va y le pregunta a las firmas involucradas, seguro que le da más del 100%. Todos deben creer que tiene más de la probabilidad de ganar que lo que realmente tienen. O por lo menos es muy difícil que tengan incentivos a responder bien ese tipo de preguntas. Y otra cosa que en algún mercado uno puede llegar a poder hacer, tal vez, es recurrir, si uno no puede tener, o porque no existe o porque no es relevante, un alfa que refleje una participación de mercado, es algo parecido a una participación estructural de mercado. Capacidad de producción, tamaño de la firma, ¿sí? No es bueno, pero bueno, tal vez sea lo mejor que hay. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una firma que tiene 2/3 de la capacidad instalada de producción en el mercado de lo que voy a comprar, bueno, pensemos que 2/3. No me importa mucho qué pasó. Si no tengo información sobre la licitación, sobre licitaciones o comportamientos pasados o algo que sea relevante. ¿Sí? Y de nuevo, esto es muy contingente al mercado. Sí. Eso es asumiendo que el concentrado número o el poco número de oferentes tiene las mismas condiciones de resultado adjudicado y que la diferencia, o sea, que la decisión o mejor si el resultado de la probabilidad de ganar alternado por el precio final ofertado, ¿verdad? No sé si entendí bien la pregunta, porque porque sí que el sondeo de los participantes puede ser una buena herramienta para verificar cuando se trata para resolver la probabilidad de ganar cuando se tratan de licitaciones únicas, ¿verdad? Y en donde hay un número concentrado muy chico de posibles oferentes. Entonces, digo, esta alternativa del sondeo sería útil siempre que obviamente los oferentes estén en las mismas condiciones de ganar y que la definición de ganar la licitación se dé por el precio. Sí. O sea, que el oferente esté con la voluntad de bajar el precio para adjudicarse el contrato. Sí, bueno, y que estén en las mismas condiciones, no sé necesariamente, si están en las mismas condiciones, en el sentido, no, depende de lo que uno quiera por condiciones tal vez, pero si están en las mismas condiciones, en el sentido de tener chances parejas de ganarse, está el problema resuelto. No tengo ni que preguntar. Esta información uno puede pensar que el mercado es asimétrico, pero ¿cuán asimétrico es? Es eso lo que estamos buscando. Sí, definitivamente para el proceso licitatorio, pero sí que sí tiene que estar atado al precio de la adjudicación final. Bien. No enfaticé en lo que decíamos antes, porque ahí los problemas son menos relevantes. El caso en el cual uno estaba hablando de productos estandarizados. ¿Sí? Otra vez, si yo voy a comprar remas de papel, hay un mercado de remas de papel. Hay un mercado de papel que se puede definir como cualquier mercado. Entonces, la aproximación bien podría ser la aproximación estándar de defensa de la competencia para definir mercado y el uso de un índice para medir concentración como en cualquier caso. Entonces, si uno va en la escala de 4 tipos de bienes que teníamos, bien abajo la escala, y tiene productos estandarizados, entonces lo que pasa fuera del mercado de las licitaciones es información relevante, uno tiene que conocer ese mercado. Y ahí estamos en un mundo más parecido al que teníamos en el caso general. Es más, se puede sacar una utilidad adicional de esto, y es que si uno considera el mercado de remas de papel en general y lo compara con
entre comillas, porque no sería buena la definición, el mercado dado por la propia licitación pública, si hay grandes diferencias entre los dos, uno se podría preguntar por qué. ¿Sí? Si hay 10 competidores relevantes en el mercado general y yo tengo 3 en las licitaciones, algo estamos haciendo, algo está funcionando mal o algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, hay múltiples posibilidades al respecto, pero algo falla en algún lado. ¿Sí? Bien, y para terminar, poder de mercado, ahí no hay mucho, me parece que me estoy pasando un montón, así que, ¿no? Ilusión entonces. Sobre poder de mercado no hay mucho para decir. Si hablamos de mercado, concentración y poder de mercado. El poder de mercado en un mercado de contrataciones públicas se define e idealmente se estimaría igual que en cualquier mercado. Es muy difícil de estimar, pero las dificultades para estimar son no exactamente iguales, pero análogas en los dos casos. Así que eso no tiene tanta relevancia para nosotros. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Ya casi para ir terminando. Hasta ahora vimos definiciones y medidas de poder de mercado de concentración, primero mercados en general, y vimos que para mercados licitatorios es complicado. ¿Sí? Dependiendo del tipo de bien, es moderadamente complicado. Entonces, sabemos que la mayor concentración, la existencia de posiciones dominantes, como sea que se las defina, en mercados en general tienen consecuencias negativas sobre el desempeño de ese tipo de mercado. ¿Qué podemos decir en licitaciones? Entonces, lo que voy a decir vale en términos de lo que se suele decir en defensa de la competencia, si hablo de lo que se suele llamar efectos unilaterales. Que es el hecho de que yo tengo un mercado, por alguna razón, en el caso de defensa de la competencia, la razón principal es una fusión, ¿sí? O una adquisición. Ese mercado se vuelve más concentrado. ¿Cómo cambia el funcionamiento de ese mercado? Solo por el hecho de que creció la concentración. Ese es un tipo de efectos y eso se lo suele llamar efectos unilaterales. También están los efectos coordinados, referidos a que si tengo menos firmas por ahí, como vamos a ver después, es más probable que haya evolución. Pero eso no lo miro. O sea, no cambio el grado de coordinación de políticas, miro que pasa solamente porque creció la concentración. Entonces, imagínense que crece la concentración. Y recordemos que hay dos dimensiones de concentración. ¿Cuántos participantes hay y cuán simétricos o cuán asimétricos son esos participantes? ¿Sí? Entonces, primero, me fijo en número de participantes. Y para pensar solo en el efecto número de participantes, supongo que son iguales. ¿Sí? Son simétricos. Entonces, si tengo competidores simétricos, claramente si tengo menos competidores, cualquier forma conceptual de abordar el proceso de licitación me va a decir que tengo precios más altos. ¿Sí? Hay dos razones en general en cualquier licitación por la que un mayor número de competidores tiende a bajar el precio. De nuevo, sin considerar colusión ni nada parecido. Eso lo estamos dejando de lado. Una es que normalmente en una licitación uno elige el precio que va a ofertar para intentar machear a la competencia, o por lo menos para intentar ganarle a la competencia. Un mayor número de competidores genera como reacción lógica ofrecer menos. Y de nuevo uno lo podría conceptualizar, esto es un modelo matemático complicado, pero puede ser más complicado o menos complicado para eso. ¿Sí? Es una conclusión robusta, uno lo podría llamar algo parecido a efecto competencia. ¿Sí? Entonces imaginamos una licitación de las estándar, de primer precio a sobre cerrada, hacemos las ofertas secretamente, gana el que ofreció el precio mínimo y paga ese precio. Esa licitación es una licitación en la que competir contra 4 a la hora de decidir, sin coordinar, decidir cuál es el precio que uno va a terminar eligiendo, es diferente de competir contra 4. ¿Sí? Pero además, si uno no considera eso, uno imagina que cada participante es una especie de toma de una distribución de probabilidad, digamos, del costo de proveer. Entonces, un participante más lo que me permite es tener mayores chances de recibir una oferta menor porque se da la circunstancia en la que ese participante podría tener una situación en la que gane. Es una cuestión nada más que estadística o probabilística. Entonces hay dos efectos. Si tengo más participantes, aumenta la probabilidad de que encuentre a alguien que tiene un costo bajo de proveer y al mismo tiempo hay más competencia. ¿Sí? Lo último, uno es un efecto población nada más y el otro es un efecto competencia.
Eso es lo referido a el número de participantes cuando son todos simétricos. ¿Qué pasa cuando los participantes son más desiguales? Cuando los participantes son más desiguales, en general los precios son más altos también. Y acá, si quieren, piensen en el caso, por ejemplo, de que hacíamos el gráfico firmas. Imagínense que las firmas son más desiguales. Mi punto de referencia es que sean iguales. ¿Qué pasa si las vuelvo más asimétricas a esas firmas? El problema principal, y esto es muy directo en licitaciones estándar, estas de primer precio de sobre cerrado que yo mencionaba recién, es que los oferentes fuertes enfrentan una competencia menor de los débiles y ajustan el comportamiento de esa manera. O sea, ahí no solamente me importa la propia eficiencia de la firma proveedora, sino el hecho de que empeorar a la otra firma le baja el nivel de competencia y uno ajusta su oferta a ese nivel de competencia. La forma de decirlo es que cualquier forma de plantear este problema hace que las diferencias entre ofertas, entre la firma mejor y la peor, sean mucho más chicas que la diferencia de costo. ¿Sí? Entonces, si mi competidor es peor, yo ofrezco más. Un elemento, entonces, las dos dimensiones de concentración, menos firmas y más asimétricas, empeoran el resultado. Cualquiera de las dos empeora el resultado en una licitación. Una cuestión que no mencioné y que puede tener algún efecto sobre esto y después va a volver a aparecer algunas otras veces, es qué tipo de licitación tenemos. Si tenemos licitaciones con valores comunes o licitaciones con valores privados. ¿Cuál es esta distinción entre licitaciones con valores privados y valores comunes? En una licitación con valores privados, estoy en una circunstancia en la que, para ponerlo en términos de licitaciones de las que estamos hablando, mi costo de proveer el bien o el servicio que se contrata es algo que depende de información que yo solamente tengo. ¿Sí? En un extremo yo conozco exactamente cuál es el costo de proveer, pero en particular lo más importante no es que yo lo conozca, sino que no dependa de información que tiene otro. ¿Sí? Si estoy en una licitación en un extremo opuesto de lo que se suele llamar de valores comunes, estos casos se pueden mezclar, en realidad saber la estimación del costo del otro me transmite información sobre la estimación que yo debería tener en el costo de provisión. Yo tengo que hacer una obra, yo estimo que me cuesta 150, si alguien me transmite la información de que mi competidor estima que cuesta 300, y yo lo creo, o sea, no es que me llamó el competidor y me dijo eso, ¿sí? Lo creo, voy a revisar probablemente mi estimación, ¿sí? Puedo haber cometido un error, puedo haber subestimado el costo de realizar la obra. Si la otra firma es más o menos comparable conmigo, no soy particularmente más eficiente y estima que el doble es lo que cuesta, entonces probablemente vaya a revisar mi estimación. Entonces, en ese sentido, el costo de provisión mío depende de información que tiene el otro. ¿Está bien? Eso es una licitación con valores comunes. En valores comunes aparece otro fenómeno, que es lo que se suele llamar maldición del ganador. ¿Qué es esto de la maldición del ganador? Que ganar me trae mala información, es una mala noticia. ¿Sí? Tiene un componente, por supuesto que tiene un buen componente, pero también tiene un componente de mala noticia. Imaginemos que tengo tres firmas, las tres firmas son exactamente equivalentes, algo muy difícil, pero pensémoslo así. Las tres firmas compiten por la construcción de un edificio, la construcción les va a costar exactamente lo mismo independientemente de cuál sea la firma, porque son igual de buenas, pero nadie sabe cuánto cuesta la construcción. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ganar de estas tres firmas? La que haga su propia estimación del costo de construcción y tenga la estimación mínima. ¿Ah? La probabilidad de que la mínima de tres estimaciones, aunque las tres estimaciones estén más o menos bien hechas, haya subestimado el costo de construcción es bastante grande. ¿Está bien? Entonces, ganar me transmite la información de que mi estimación de costo fue la mínima. Y de nuevo, si me dicen que mi estimación de costo fue la mínima, hay chances de que haya metido la pata en la estimación. ¿Sí? Aunque bueno, meter la pata no por haberla hecho mal, puede ser una cuestión probabilística. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento de mala noticia que tiene ganar, por eso el nombre un poco pomposo de maldición del ganador. ¿Está? Entonces, la probabilidad de que el que termine contratando sea alguien que subestimó es grande. ¿Está? Ahora, si los oferentes son más o menos sofisticados, se encuentran. ¿Sí? Entonces, yo debería saber que voy a ganar solamente cuando los demás creen que la estimación del costo de construcción, el costo de construcción es más alto que lo que yo lo estimé. ¿Está bien? Entonces debería ajustar mi oferta un poquito arriba de mi costo, un poquito arriba de mi estimación de costo, porque sé que solamente voy a ganar en aquellos casos en los que mi estimación es la mínima.
y en esos casos las chances de que haya errado son grandes. ¿Está bien? Entonces, el oferente debería anticipar que va a ganar en los peores casos y ofrecer un poquito menos agresivamente. En esas licitaciones, en las que pasa todo esto, ¿cómo importa la concentración? Porque hasta ahora yo venía hablando implícitamente de valor privado. ¿Sí? Si meto valores comunes, ¿qué pasa con la concentración? Bueno, la maldición del ganador es la novedad, es lo que cambia cuando uno va de valores privados a valores comunes. No es lo único que cambia, pero es lo principal. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la maldición del ganador es peor? Cuando la incertidumbre sobre aquello que tenemos que estimar es más grande. El costo de una obra tal vez sea más difícil de estimar porque se conocen mal las condiciones del terreno, porque la variabilidad que me genera el clima en una jurisdicción es peor que en otra jurisdicción, entonces tengo más incertidumbre con respecto a cuánto voy a tardar en la construcción. Todos esos casos, cuando uno tiene más incertidumbre, es más difícil la estimación, y si es más difícil la estimación, las chances de que haya una subestimación son más grandes. La maldición del ganador también empeora cuando el número de oferentes es mayor. Y esta es el único asterisco que uno le puede poner al hecho de que la mayor concentración perjudica el resultado de la licitación. Hay un solo efecto en contrario. Y es que si uno está en un mercado en el que este fenómeno de maldición del ganador es relevante, si uno tiene 10 oferentes, la maldición del ganador es peor que si tiene 2. ¿Por qué? Para no prolongarlo demasiado, que me digan que la estimación de costo fue la mínima de 10 es mucho peor que me digan que fue la mínima de 2. Y las chances de que haya errado por subestimación son mucho mayores si le gané a 9 que si le gané a 1. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ese es el único efecto, dudo que sea tan relevante en la mayoría de los casos, pero es el único efecto en contrario que uno puede encontrar. ¿Sí? Ahora, si los oferentes son más asimétricos, la maldición del ganador también es peor, o empeora el desempeño de la licitación. ¿Por qué? Porque si yo soy malo y compito contra alguien que es más eficiente que yo en esta obra, si soy moderadamente malo, le voy a ganar si mi estimación del costo es inferior a la de él. Pero él es mejor que yo. Para que le gane, tengo que haber incurrido en una bruta subestimación. ¿Ah? Y eso es algo que debería anticipar a la hora de ofertar, o más, dando un paso atrás, a la hora de decidir si participo. ¿Sí? Si vale la pena participar en esa licitación. Entonces, la asimetría empeora la maldición del ganador. ¿Ah? Entonces, en el desempeño de la licitación, salvo por este pequeño asterisco de la maldición del ganador, en un caso particular de valores comunes, la moraleja general es que la concentración no es buena, ¿sí? para cualquier proceso licitatorio. Eso, mirando de nuevo, son los efectos unilaterales. Si consideramos los efectos coordinados que vienen después, es más probable que la licitación en un mercado más concentrado sea sujeta a acuerdos de colusión. La situación es todavía peor. Bien, y con eso básicamente terminamos. Lo único que quiero es mencionar una línea posible que surge de haber concluido en cierta medida que en términos generales la concentración es mala. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer para reducir la concentración o el impacto de la concentración en licitaciones? En general, lo mejor que uno puede hacer es adoptar políticas que favorezcan la participación de oferentes. No es nada particularmente novedoso. Uno debería intentar que el número de participantes sea el mayor posible, que un montón de alternativas disponibles, más publicidad, reducir los costos de participación, usar una plataforma electrónica si es posible, enseñarle a la gente a usar esas plataformas. Después, con respecto a cómo se organiza la licitación, hay algunas características que uno puede tener en cuenta. Usar procedimientos a sobre cerrado en lugar de hacer licitaciones abiertas, estilo remate público, que se usan en algunos bienes y servicios. Las licitaciones abiertas tienden a revelar muy rápido si soy malo que no voy a ganar. ¿Sí? Entonces es muy difícil que yo le gane si soy un poquito peor a mi competidor en una licitación abierta, en un remate. En cambio, sobre cerrado es más probable. Entonces puedo estar en favor puedo favorecer la participación al hacer eso. Tal vez uno quiera dividir las compras en lotes. Eso puede tener problemas con la colusión. No sé, depende del caso, pero por lo menos en términos de esta idea de favorecer la participación, el efecto es bueno. Tal vez fijar topes a la participación de un proveedor. Hay políticas que favorecen a los oferentes pequeños, que tienen efectos positivos y negativos según el caso, que no nos vamos a poner a ver acá. En general, todas estas políticas, y algunas más que a uno se le puedan ocurrir, tienen trade-offs. Tal vez favorezcan la participación,
y eso está bueno, pero algún efecto negativo en general también van a tener. Algunas tienen relación con los dos temas que faltan descubrir acá, que es el caso de la colusión y el caso de las ofertas anormalmente bajas también. Probablemente aparezca más si uno tiene más ofertas.